Vamos a estar hablando con Alejandro Iacarino. Iacarino, ¿no? Vamos a estar hablando un poco para que nos cuente su historia, para los que no lo conocen. Sí, protagonista de una historia bastante importante, poco sabida. Y que tiene que ver con la dictadura, y que ayer justamente se dio la sentencia del caso. Sí. Finalizó el juicio y bueno, se dio la sentencia. Y así que vamos a estar hablando con él, sobre todo sobre su historia. Es una historia bastante compleja. Sí, así que la gente le decimos que se queden ahí pegaditas porque es una historia bastante importante. Si no me equivoco, lo tenemos en línea Alejandro. Alejandro, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, hijo. ¿Qué sí. tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a arrancar entonces con la entrevista y lo primero quiero que me cuente cómo era que funcionaba la empresa. La empresa que vos tenías junto era una empresa familiar. No, la empresa éramos los 3 hermanos, sí, era familiar, pero eran 7 empresas, no una, 7. Claro. O sea, todo eso arranca cuando yo era muy joven, tenía 17 años, y arranqué con la fundación de un plan económico expansivo general, que fue la que nos llevó a generar el resto de las empresas, dado de que ese plan económico era un plan que iba a romper con la intermediación y a confrontar con las compañías multinacionales. Con ese sistema económico había que conseguir una cantidad importante de gente que fue inducido por mi mecenas, que era el doctor Alejandro Enrique Show, el presidente de la banca Show, y que sugería que fuera a la parte gremial, que era donde podía conseguir cantidades de gente a los efectos de inducirlos a las compras. Ese plan económico tuvo una vigencia de 4 años y llegó a haber hasta 3 cuadras y medias de cola. Habíamos bajado entre el 40 y el 50% del precio final del producto a través de la ruptura de la intermediación. Y entonces, osamos desafiar a las multinacionales. Ese fue nuestro castigo por parte de ellos, que lo que nos generaron enseguida, que se da el golpe de Estado y que cae Isabel Perón, en forma que nosotros no teníamos nada que ver ni con el gobierno, ni en la parte política, ni en la parte ideológica. Claro. Nosotros trabajábamos como empresarios, éramos bastante fuertes. Habíamos comprado 25.000 hectáreas en Santiago del Estero, teníamos 2 estancias armadas, una con 5.000 cabezas de ganado, habíamos comprado un avión en los Estados Unidos, las empresas era una de constructora sureña, argentina, que se dedicaba a la construcción de viviendas, otra era Ilumbras, una compañía de iluminación. Así que hace un tiempito atrás, hará un mes y medio, salió un título muy interesante en Telan, que dijo: la peligrosidad del grupo Iacarino consistía en que fueron armadores de precio, cosa claro. que las multinacionales no lo permiten. Así que, lo que nos pasó fue enfrentar a las multinacionales, y las multinacionales compramos una industria láctea, armamos el NOA lechero. Estuvimos en Estados Unidos para comprar 12 plantas transformadoras de la madera dura en subproductos, y cuando llegamos y ya teníamos más o menos todo para la compra del banco, para armar un banco social como el Banco de Yunus, porque todo lo nuestro apunta a una directriz absolutamente social. Entonces, eso no lo permitieron, y en forma inmediata Sancor denunció a Martínez de Oz, que estaba en la concentración empresaria, y nos detuvieron a toda la familia, no a los 3 hermanos, sino a toda la familia, mi padre, mi madre. Bueno, y padecimos, mi padre y mi madre. Mi padre estuvo 13 días, mi madre 17 días presa, y después nosotros 22 meses, 14 traslados, 9 centros clandestinos. Por eso que ahora tenemos que esperar a que el lunes den los fundamentos del veredicto, claro. Pero evidentemente lo que han hecho con nosotros es un dislate,
porque nosotros fuimos secuestrados, fuimos profundamente torturados. Yo tengo dificultades de carácter físico. Por la picana eléctrica, a mí me destrozaron con la picana eléctrica. Está en el Facebook nuestro, que te pido sí que nos ayudes en la difusión del Facebook. El Facebook se llama Caso Hermanos Iacarino, y que estamos en 1500 y pico porque queremos que se publique en los centros financieros del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, el sistema económico. Entonces, para completarte un poco la idea y cerrarte un poco más o menos esto, es que nos secuestraron a toda la familia, a mis hermanos y a mi padre en el norte, en Santiago del Estero, y a mi madre y a mí en Buenos Aires. Bueno, nos robaron absolutamente todo. Nosotros vivíamos en las eras entre Canino y Ugarteche. Vino una patota, nos llevó todo, absolutamente todo. Todo lo que teníamos, y empezó nuestro peregrinaje, que lleva a 14 traslados con sus 14 correspondientes palizas. En cada lugar donde llegabas te pegaban porque ibas encapuchado y esposado atrás, y después en 9 centros clandestinos donde fuimos severamente torturados. Así, a muy grandes rasgos, es una pincelada grande de la situación de la familia Iacarino. Claro, o sea, el gran motivo por los cuales ustedes terminan siendo secuestrados y terminan perdiendo todo lo que habían podido conformar es simplemente la conformación de algo distinto, un sistema distinto al de las multinacionales. Sí, hoy se le habla de lo que es una economía alternativa. Bueno, ese es un título simplemente. Te cuento una sola anécdota. En estos momentos el país está pasando por un grave momento porque están generando la inflación. Y la inflación la generan precisamente la intermediación, que es donde nosotros golpeamos muy duramente. Y te cuento una anécdota que es muy importante. Hace 15 días atrás, aproximadamente, se compraba el kilo de durazno puesto en camión en Mendoza a 85 centavos el kilo. Y se vendía en el mercado central a 15 pesos. Sacá las cuentas, o sea, la cantidad de intermediarios que intervinieron en eso deben haber sido 4 o 5, que son evidentes los especuladores que las multinacionales estructuran a los efectos de que tenga un crecimiento sostenido la parte económica contra una partida de una inflación en la cual los sueldos se detienen en alguna medida y van creciendo los precios. Esto es ya muy viejo, esto ya se ha hecho, y nosotros, porque yo estoy en varios lugares, denuncié el golpe de Estado que se había comenzado a dar el 18 de agosto en el Alvear Palace Hotel, cuando se reunieron todas las multinacionales para hacerle el acto de desagravio a Carlos Pedro Blaquier, y entonces ahí las multinacionales comienzan con el proceso concreto de desestabilizar la parte monetaria, que es una de las partes en la cual interviene el proceso inflacionario, y después empezar con los 12 pasos que da el proceso. Y te digo esto para que la gente, tu audiencia, entienda qué significa esto. Es bastante sencillo. Yo aumento el precio final del producto, o sea, la lata de arvejas estaba a 2 pesos, la llevo a 10, por decirte. ¿Qué es lo que pasa? Vos se te reduce concretamente el salario en función de la compra, comprás menos. Al comprar menos, vende menos, por supuesto, el comerciante. Por lo tanto, hay una reducción en el mercado interno. Al haber una reducción en el mercado interno, se le compra menos al fabricante, que es el productor, podríamos decir, digamos así, de la arveja. ¿Qué es lo que hace cuando se le reduce la venta? Tiene 2 alternativas, o cerrar la planta o despedir gente. Cuando se despide gente, comienza el proceso
de desesperación y de angustia porque no hay trabajo, y la gente no tiene alternativa más que salir a luchar, digamos así, por conquistar el trabajo perdido. Ahí comienza un poco la parte social a afectarse seriamente, y yo te digo un solo dato. O sea, la planta Fiat estaba con acuerdos muy interesantes en el exterior, y en Córdoba, con acuerdos interesantes en el exterior, estuvieron despidiendo gente. Entonces vos te decís, ¿cómo se arma esto? Esto se arma a través de una planificación perfectamente dada por las grandes estructuras multinacionales, que por una X circunstancia que yo no conozco, evidente que no están de acuerdo en estos momentos con el gobierno. Bien, Alejandro, volviendo con el tema de la causa, se ve, más allá de lo que está implicado estrictamente con lo militar, se ve lo que es la parte civil, ¿no?, con la historia de ustedes. La parte civil, porque todos nosotros hemos denunciado. Yo di una conferencia en la cual tuve después el atentado que quisieron matarme el año pasado, hace justo un año. El día 30 de abril del año pasado estaban esperando 3 tipos en la puerta de mi casa para matarme, y para llevarse todos los papeles que estaban preparados para las pruebas para el juicio. Yo di una conferencia sobre el golpe de Estado del 24 de marzo, donde hablé solamente de toda la parte civil, toda la parte civil. La parte civil fue la que planificó todo esto. Yo te doy 2 o 3 datos. O sea, esto comienza en la década del 50 en Chile, cuando la Universidad Pontificia Católica de Chile hace un acuerdo con la Universidad de Chicago, y con Milton Friedman, Ross Friedman y Burgerberg, que hacen concretamente, empiezan a armar los Chicago Boys. En el año 64 se da el golpe de Estado en Brasil, después se da el golpe de Estado en Bolivia, después se da el golpe de Estado en Chile, después se da el golpe de Estado en la Argentina. Se repica en cada una de las partes los Chicago Boys, que eran personajes jóvenes que estaban preparados, muy afilados, con muchísima capacidad intelectual y con un poder infinito en los puntos claves concretos de cada uno de los gobiernos para destruir su patria en cada uno de los pasos, como tuvimos nosotros a Cavallo, como hemos tenido a Walter Klein, a Martínez de Oz, a los hermanos Alemán, a Adolfo Diz, al presidente de la Sociedad Rural, Celedonio Pereda, al presidente de la Cámara de la Construcción, César Polledo. Bueno, en fin, tengo para darte todos los nombres de quienes actuaron civilmente en el golpe de Estado que trae como consecuencia el proceso cívico-militar, que la parte militar fue la mano de obra, pero todo fue planificado certeramente, pero con una estructura casi perfecta, satánica, pero casi perfecta, del grupo civil que manejó todo el proceso.